Bueno, gracias Julio, gracias Albert y al resto de miembros de la asociación por invitarme, un honor. Quiero empezar disculpándome porque entiendo que esta era una charla a hacer a primera hora, ¿no? Y empezar por aquí para luego acabar, ¿no?, yendo un poco de la clínica a la molécula, ¿no? Pero los que nos conocéis ya sabéis cómo andamos en el hospital. Entonces yo he preparado la charla básicamente en dos partes. En una primera parte, pues de forma muy genérica, quiero hablar de las particularidades en general, de las epilepsias de inicio precoz, sin entrar a considerar nada de la sintaxina, para en la segunda parte sí, pues hacer una revisión de cuáles son las manifestaciones clínicas, la evolución y lo poco que tenemos acerca del tratamiento ya de la encefalopatía asociada a mutación en sintaxina binding protein 1. A partir de ahora, sintaxina, que si no se hace muy largo, ¿vale? Muy brevemente, recordar que las crisis epilépticas o la epilepsia en general es muy incidente en la infancia y de hecho es el momento de la vida en el que tenemos más números de tener crisis epilépticas y que el niño supone de hecho el 25% de la población con epilepsia activa, es decir, una de cada 4 personas que tiene epilepsia es un niño. Estas epilepsias, en plural, son un grupo muy heterogéneo de enfermedades con edades de presentación, causas, manifestaciones, electros, pronósticos muy diferentes, extremadamente diferentes. De hecho, en general, ¿no?, el pronóstico de la epilepsia en el niño es relativamente bueno, y 5, 6 de cada 10 pues, se harán mayores y su epilepsia remitirá. Pero esto va a ser fundamentalmente determinado por cuál es la causa, etiología, para hacerlo difícil, y del síndrome epiléptico. Esto del síndrome, me paro aquí un momento, que síndrome, que no es un término peyorativo ni un término que presuponga más gravedad. Síndrome lo único que presupone es que hay un grupo de signos o de síntomas que se presentan juntos, ¿no?, y que caracterizan pues, una condición o una enfermedad determinada. En el caso de los síndromes epilépticos, para hacer un diagnóstico sindrómico, pues nos basaremos en el tipo de crisis, en la edad a la que empiezan las crisis, cómo es el electroencefalograma, cómo es la resonancia, cómo evolucionan, si hay historia familiar, etcétera. Es decir, toda una serie de características que nos permitirán hacer un diagnóstico más concreto que el limitarnos a decir que alguien tiene epilepsia. Entonces, síndromes epilépticos hay muchos, veis aquí, ¿no?, la lista, ¿no?, empezando por aquí y acabando aquí abajo. Si nos limitamos a ver los que suceden en el periodo neonatal y en el periodo de lactancia, infancy en inglés es lactancia, no es infancia, sino que es lactancia, pues lo que podemos ver es que en los niños pequeños pues hay un peso muy alto de síndromes epilépticos graves, que van a cursar con epilepsias muy rebeldes y que van a cursar habitualmente también con discapacidad intelectual y problemas en el desarrollo psicomotor. Destacan por encima de todos, por lo que nos va a ocupar después, los síndromes de Ohtahara y el síndrome de West. El síndrome de Ohtahara, pues básicamente los componentes del síndrome van a ser pues, el inicio neonatal, con un tipo de crisis concreto que es la crisis tónica y con un patrón en el electro también característico que es la salva-supresión. Ni la salva-supresión es específica del Ohtahara ni la crisis tónica lo es, pero si lo sumamos todos, recién nacido, crisis tónicas, patrón de salva-supresión, pues con esto emitimos un diagnóstico de síndrome de Ohtahara, no es más difícil. Lo difícil es explicar el porqué del síndrome, pero el síndrome de Ohtahara se define así. Con el síndrome de West pasa algo parecido. La crisis característica va a ser el espasmo epiléptico, la anomalía en el electro, la característica es la hipsarritmia, que básicamente es un trazado pues, caótico y desorganizado, y característicamente también, pues, para definir la tríada del West, pues tiene que haber una regresión en el momento en el que aparecen las crisis. Vale. Estos son diagnósticos que en el caso concreto del Ohtahara y el West no son condiciones estáticas, es decir, el Ohtahara aplica al niño muy pequeño que hace la crisis tónica con la salvasupresión y con mucha frecuencia el niño que cuando es pequeño lo diagnosticamos de síndrome de Ohtahara se va a hacer mayor, va a cambiar la forma de manifestarse su epilepsia, tanto a nivel clínico como del electroencefalograma, y con mucha frecuencia va a evolucionar, en el caso del síndrome de Ohtahara, al síndrome de West. No son condiciones que sean estáticas. Entonces,
Os decía que el pronóstico en general es bueno, pero esto en la epilepsia de inicio precoz cambia. ¿Por qué cambia? Pues porque durante los primeros 2 años de la vida es un momento en el que van a debutar muchas epilepsias asociadas a enfermedades graves, ¿no? Con causas que llamamos sintomáticas, y esto es muy particular y muy propio de esta edad. Con muchísima frecuencia la epilepsia va a cursar con encefalopatía epiléptica. No todas las epilepsias determinan una encefalopatía epiléptica, y todo ello hace pues, que el pronóstico de las epilepsias de inicio precoz pues, sea más reservado, tanto en lo que concierne al pronóstico de crisis como al cognitivo. Pronóstico que se explica casi exclusivamente por la causa. Es decir, si tenemos una causa que nos confiere mal pronóstico, no será porque hagamos más o menos crisis que tengamos el pronóstico malo, sino que el determinante fundamental es la etiología, la causa. A pesar de que se especula, y parece razonable pensar, pues que la mayor predisposición a la encefalopatía epiléptica también condiciona el pronóstico, que el cerebro inmaduro sea más vulnerable al efecto de las crisis o de los fármacos antiepilépticos, y que es verdad que una persona cuya epilepsia se inicia en el periodo neonatal, pues llegados los 20 años, obviamente, llevará más años sufriendo los efectos, ¿no? El efecto acumulado de la medicación y de las crisis que alguien que haya empezado a los 10 años. ¿Cómo clasificamos estas causas? A estas alturas aún tenemos dificultades para clasificar. Esto es un artículo de la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia, que es un poco los supertacañones mundiales de la epilepsia, que nos dicen, entre otras cosas, cómo debemos interaccionar para entendernos. Entonces, la clasificación hoy pues, se recomienda que se haga de la siguiente manera, ¿no? Por un lado tenemos las epilepsias de causa desconocida, cada vez menos, pero sigue siendo una proporción alta, y luego, en contraposición, las epilepsias que llamamos sintomáticas o secundarias, que a su vez podemos clasificar en estructurales, que son las que motivan que hagamos una resonancia para buscar la anomalía estructural en el cerebral, que pueda explicar las crisis. Tenemos epilepsias metabólicas, que son las que determinan que hagamos todos los análisis que hacemos, ¿no?, cuando no tenemos un diagnóstico, para esclarecer pues, si hay una enfermedad metabólica. Y luego, por último, tenemos las epilepsias de base genética, que obviamente son las que nos ocupan hoy. En este artículo se enfatiza algo que es importantísimo, no teórico, no en la teoría, sino porque trasladado a la práctica tiene una relevancia extrema, que es el intentar distinguir lo que es una encefalopatía epiléptica de lo que es una encefalopatía del desarrollo. Y aquí me voy a detener porque esto es muy importante. Encefalopatía epiléptica, ¿qué es? Pues es aquella disfunción cerebral que tú atribuyes directamente al efecto de la epilepsia, y que en el caso de alguien que tiene una epilepsia por algún motivo, ¿no?, pues determina que el funcionamiento sea peor del esperado por la causa. Es decir, será pues, lo que pone aquí, ¿no?, actividad epiléptica en sí misma que contribuye a la aparición de una disfunción cognitiva o comportamental o del desarrollo psicomotor cuando incide precozmente, más allá de la que te esperarías por la causa. Y esto es la encefalopatía epiléptica, y no otras cosas que os mencionaré ahora. ¿Qué presupone que tú digas que alguien tiene una encefalopatía epiléptica? Pues presupone algo muy importante, y es que mejorar el trazado y el control de crisis pueda reducir las consecuencias de la enfermedad sobre el desarrollo. Y si tú crees que alguien tiene una encefalopatía epiléptica, pues esto justifica un tratamiento agresivo de su epilepsia. El problema es que lo usamos con mucha frecuencia erróneamente, y toda epilepsia de inicio precoz en la que concurre la epilepsia con pues, un trastorno de aprendizaje o dificultades con el desarrollo, pues vamos los médicos, ¿no?, encefalopatía epiléptica. No, encefalopatía epiléptica presupone que la disfunción cerebral se explique, al menos en parte, por la epilepsia, y no siempre es el caso. En contraposición tenemos la encefalopatía del desarrollo, es decir, aquella disfunción que no se explicará, en el caso que estamos comentando, por la epilepsia, sino que se explica directamente por la causa, en este caso, de la epilepsia. ¿Qué pasa? Pues que en la práctica, ¿no?, lo que vamos a tener que intentar es ponerle peso a la epilepsia en explicar la disfunción o el trastorno del desarrollo. Y ello variará de niño a niño y variará en un mismo niño hoy y dentro de unos meses.
De tal manera que de forma muy, no mires al fons, ¿no? De forma así muy, para transmitir un mensaje claro, pues en una situación en la que hipotéticamente podemos establecer que hay mucha encefalopatía epiléptica y que ello, el peso específico, el peso relativo es alto, pues ello justificará mucho tratamiento. En otra situación en la que a lo mejor la disfunción neurocognitiva es la misma, pero le damos poco peso a la encefalopatía epiléptica, pues ello a lo mejor, a igual número de crisis, pues no justifica la agresividad en el tratamiento del caso anterior. Para insistir en esto, ¿no? Una representación gráfica de esto que os comentaba. Pues en la práctica vamos a ver muchos niños que tienen epilepsia y un trastorno en el desarrollo psicomotor. Y con frecuencia, pues pensáis, ¿no? Pues que la epilepsia es un poco la madre del cordero y es el determinante de las dificultades. Y esto no es así en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, la epilepsia y el trastorno del neurodesarrollo son manifestaciones independientes de un problema estructural, metabólico, genético, que sea. A esta disfunción del desarrollo, ¿no? Atribuible a la causa, le llamamos, como os decía, encefalopatía del desarrollo. Y a la ocasional disfunción adicional, ¿no? Provocada por la epilepsia le llamaremos encefalopatía epiléptica. Pero esta raya última no es obligada y no es siempre así. Entonces tenemos dos escenarios opuestos. Tenemos el escenario, que llamo A, de un niño pues, que presenta muchas crisis epilépticas, que tiene un electroencefalograma muy alterado y que además, pues, coincidiendo con el inicio de las crisis, presenta una regresión, ¿no? De su estado neurológico. Pues bueno, este es el escenario en el que el esquema pues, sería un poco este. Aquí hay una raya enorme, ¿no? De la epilepsia al trastorno del neurodesarrollo. Aquí hay una franca encefalopatía epiléptica y parte del problema se explica seguro por la epilepsia. Otra forma de representarlo sería esta, ¿no? El quesito presupone la disfunción cerebral, que en este caso se explica en gran medida por la encefalopatía epiléptica. En cambio, en un escenario opuesto, tenemos otro paciente con otro diagnóstico, o ese mismo niño, unas semanas o meses después, habiendo mejorado el control de crisis, habiendo mejorado el electroencefalograma y quizás con el mismo grado de disfunción, ¿no? en el desarrollo, ¿no? Y que en cambio no tenemos argumentos para pensar que la encefalopatía epiléptica, al menos en ese momento, esté jugando un papel importante, ¿no? Que por tanto el quesito, los colores se inviertan. En el caso primero, pues nos podemos plantear a lo mejor dar corticoides a dosis altas, intensificar el tratamiento, una cirugía de la epilepsia. En este segundo caso, quizás a igual o mayor discapacidad o igual número de crisis, pues no va a ser tan justificable. Volviendo a las causas, os presento aquí un estudio de no hace tanto, ¿no? Esto lo publican un grupo de Londres, del Great Ormond, en el año 2013, y es el único estudio poblacional de incidencia, de incidencia y prevalencia de epilepsia durante los primeros 2 años de vida. Y aquí os pongo este estudio para que veáis lo mucho que ha cambiado en pocos años la capacidad diagnóstica. En este estudio predominan con mucho las causas estructurales, ¿no? Bien sea en forma de malformaciones cerebrales o adquiridas, ¿no? Por encefalitis, meningitis, etcétera. Fijaros cómo lo metabólico es solo un 7%, lo genético es solo un 7%, y hay 2 niños con un síndrome de Dravet y 2 niños más con una anomalía cromosómica, y el 49% de los niños no tienen diagnóstico. Great Ormond Street Hospital, Londres, país, podemos decir hoy, mucho más desarrollado que el nuestro, visto lo que ha pasado estos días. 49%, ¿vale? ¿Qué pasa? Que muchos de estos están muy posiblemente afectos de epilepsias de base genética que por las limitaciones técnicas que estamos en vías de resolver, pues no podíamos tener un diagnóstico. ¿Con qué retos nos encontramos? Cada vez menos, pero nos seguimos encontrando, pues tenemos muchos problemas en hacer un diagnóstico sindrómico, ¿no? Aquella lista está muy bien, pero la mayoría de niños no puedes colocarlos en la lista que os enseñaba y no tienen un Ohtahara clásico o no tienen un síndrome de West clásico. Tenemos el problema adicional de que hasta hace poco muchos de estos síndromes no conocíamos su base genética.
Este es un problema que sigue obviamente vigente y es que los síndromes epilépticos que salen en aquella lista, pues sus causas son múltiples. Y si ponemos, por ejemplo, el síndrome de West, la lista de enfermedades genéticas que pueden cursar con espasmos epilépticos, ipsarritmia y regresión es enorme. De tal manera que no podemos hacer sinónimo un síndrome de una enfermedad o de un gen concreto. Cada vez hay más genes. Cada uno de estos genes explican solo una pequeña proporción de los niños con EOEE, Early Onset Epileptic Encephalopathy, encefalopatía epiléptica de inicio precoz, que es cuando no tenemos una clasificación sindrómica, usamos este término así de forma un poco genérica, y mal, por lo que os he dicho, porque en algunos casos, no habrá tal encefalopatía epiléptica, pero lo seguimos usando, yo el primero. Entonces, ¿qué pasa? Que además de lo rara que es cada una de las causas y de las muchas causas que hay, con mucha frecuencia no tenemos pistas. El electroencefalograma no da pistas, la resonancia no da pistas, el mismo niño no da pistas, de tal manera que no sabemos por dónde empezar con el estudio genético. Esto en un contexto en el que hay pues, más de 300 y que hay miles de potencialmente implicados en el desarrollo cerebral, la función neuronal y, por tanto, en la epilepsia. Esto clásicamente, en el que teníamos pues, el cariotipo y la secuenciación por Sanger, que es muy costosa y muy laboriosa, pues determinaba que la capacidad diagnóstica fuera cercana a cero, ¿no? Y os dejábamos ir, pues esto debe ser genético y no sabemos por dónde empezar. Esto ha cambiado, y ha cambiado, como decía el doctor Macaya, con el array, que sería la versión buena del cariotipo, y con las nuevas técnicas de secuenciación que han cambiado radicalmente la capacidad diagnóstica. De tal manera que, por poneros un ejemplo aquí que viene a revisar esta capacidad, pues nos encontramos que bien con el panel, con los paneles, con el exoma o ya con el genoma, pues pacientes en los que la posibilidad diagnóstica era cero o cercana a cero, porque no tenía ningún sentido utilizar las técnicas clásicas, hago una, no sale, hago la segunda, no sale, y así sucesivamente hasta los 300, pues tenemos diagnósticos pues hasta en un 48%, 23%, 10%, depende un poco de los criterios a la hora de seleccionar. Entonces, entre todos estos genes que gracias a estas nuevas técnicas pues hemos descubierto, ¿no? Pues destaca obviamente el gen de la sintaxina binding protein 1, que es en la modesta serie Valdebrón el más frecuente, y en el resto de series, pues sí, si no el más frecuente, está siempre entre los 2-3 primeros como causantes de encefalopatía epiléptica. Paso ahora a repasar como la encefalopatía asociada a la sintaxina binding protein. Ya decía también el doctor Macaya que han pesado mucho los genes relacionados con canales y con receptores de neurotransmisores. Este es el primero que está implicado en la liberación de las vesículas, que se relaciona con la epilepsia, que se describe inicialmente, como veréis ahora, asociado muy específicamente al síndrome de Ohtahara, pues su fenotipo se ha ido expandiendo y, de hecho, como os decía, es a día de hoy se considera una de las causas más importantes y más frecuentes de encefalopatía epiléptica precoz. Y ahora os iré presentando pues una serie de estudios en orden cronológico para entender un poco cómo hemos ido matizando el fenotipo. El primer estudio, que muchos conoceréis, ¿no? de Saitsu, es del año 2008, que lo que hace es encontrar en una paciente una deleción, es decir, una pérdida de un cromosoma, de una parte de un cromosoma, en el cromosoma 9, pues aquí de 2 megabases. Entonces, ¿qué hacen? Pues hacen lo que se ha hecho otras veces y ha llevado al diagnóstico o a la identificación de otros genes, pues explorar qué genes hay en esa parte delecionada. Entonces, lo que se vio es que en este caso concreto había más de 40, pero había uno que llamaba la atención, pues porque aunque no se conocía en ese momento su relación con patología en el humano, pues estaba implicado en la liberación de las vesículas sinápticas y era un buen candidato. ¿Qué hicieron? Pues cogieron este gen y lo secuenciaron en 13 niños más con un fenotipo parecido, es decir, niños que tenían una salva supresión, habían hecho crisis tónicas, tenían un síndrome de Ohtahara, y lo encontraron en 4 de cada 13. Entonces esto lo publicaron y bueno, pues un poco lo que llevó a, en este caso, describir mutaciones en el gen de la sintaxina como causantes de la de la encefalopatía epiléptica precoz / síndrome de Ohtahara. Se ve mal
pero aquí ya de entrada y solo con estos 5 niños pues ya se ve que comparten rasgos comunes, como es el inicio precoz, pero quizá no tan precoz como otras encefalopatías epilépticas que a lo mejor empiezan el primer día de vida, segundo día de vida. Este era un inicio habitualmente, en este caso era más tardío. Todos compartían el patrón de salvasupresión. Y llama la atención también pues, que 4 de los 5 evolucionaron después al síndrome de West. Pasaron de tener crisis tónicas a tener espasmos y el patrón de salvasupresión a la hipsarritmia. Como os decía antes, no son diagnósticos estáticos, los de Ohtahara y el West, sino que traducen una serie de manifestaciones que se presentan juntas. Hay un grupo que un año después pues, publica esto y pues, que parte de la hipótesis de que, igual que están implicados, ¿no?, en generar crisis, pues estos genes que codifican proteínas que intervienen en la formación de las vesículas, pues pueden también alterar funciones neurocognitivas. Entonces, lo que hacen aquí es secuenciar pues, los principales componentes del complejo SNER, que ya se habrá explicado, y sus reguladores, en 95 pacientes con discapacidad intelectual. Y aquí identifican a 2 que tienen ambos un retraso psicomotor grave, una hipotonía, temblor y epilepsia. Pero el debut de esta epilepsia es más tardío. Había un paciente que debuta no al mes y medio, pero el otro debuta ya a los 3 años. Aquí no hay evidencia de que hagan una encefalopatía epiléptica, no hay una regresión, no tienen un electroencefalograma demasiado aparatoso y de hecho responden bien al tratamiento, aunque tienen este curso que he puesto aquí intermitente en el sentido de que tienen pues, crisis, luego paran, están años bien y vuelven a tener alguna crisis, pero no vuelve a ser o no es en ningún momento el problema fundamental de los pacientes. Hacen también aquí algo que es analizar sintaxina en una cohorte de 142 pacientes con TEA y no encuentran ningún paciente. El mismo grupo de Saitsu pues, secuencia el gen en otros pacientes con síndrome de Ohtahara y síndrome de West, pero West que empieza como West, no que proviene del Ohtahara, sino que empiezan como síndrome de West. Y vuelven un poco a replicar lo mismo. Encuentran de los 29 con síndrome de Ohtahara, 9 con una mutación en sintaxina y ninguno de los que se habían presentado directamente con síndrome de West. Todos tienen una resonancia normal, solo hay uno que tenga una salvasupresión, que era lo característico de la serie inicial, al menos en el periodo neonatal, y se mantiene esta evolución pues, característicamente al síndrome de West. La buena respuesta al tratamiento, aquí se apunta ya la buena y llamativa respuesta al tratamiento, y todos tienen, sin embargo, un retraso psicomotor grave. Es decir, que a estas alturas parece pues que el síndrome o sea, la sintaxina se asocia como muy específicamente a este fenotipo de síndrome de Ohtahara. Estamos en el 2010. Aquí lo que hacen es explorarlo nuevamente. Estos son la competencia, ¿no? Son otro grupo japonés de allí y lo exploran en otra cohorte. Aquí incluyen también niños con síndrome de Ohtahara, pero muchos niños con síndrome de West. El síndrome es mucho más frecuente que el síndrome de Ohtahara. Y aquí encuentran uno en cada grupo. En el grupo de Ohtahara y uno también que directamente, empezando con síndrome de West, no procediendo del Ohtahara, tiene también una mutación en el gen de la sintaxina. Y a partir de aquí es un degoteo constante, cada año hay alguna serie, algún grupo que bueno, va apuntando matices a este fenotipo. 106 pacientes con una encefalopatía epiléptica de inicio precoz de causa desconocida. Aquí en esta serie no hay ninguno con síndrome de Ohtahara, no hay ninguno con epilepsia migratoria o encefalopatía mioclónica precoz. Vuelven a encontrar un niño de 32 con síndrome de West y lo que llama la atención es que en aquellos niños que no tienen un fenotipo claro que te permita hacer un diagnóstico sindrómico, pues hay un 10% que tienen mutaciones en sintaxina. Ninguno tiene salvasupresión, todos tienen un grave retraso psicomotor y compromiso motor, aunque 3 llegan a caminar con ataxia, pero llegan a caminar, y vuelve a aparecer esta mejor respuesta al tratamiento de lo esperado. El diagnóstico de un síndrome de Ohtahara o el diagnóstico del síndrome de West anticipa pues, un pronóstico de crisis muy reservado, y a lo mejor, si nos vamos a los libros de texto, pues la probabilidad de remisión es del 80%, de epilepsia refractaria es del 80%, o sea, hay un 10, un 20% que remitirán, pero un 80% que no. Aquí es llamativa la rápida y frecuente remisión de la epilepsia.
Este es otro paper ya del 2011. Aquí lo que hacen es explorar la sintaxina en 50 pacientes con discapacidad intelectual que tuvieran una RESO y una REI normales e identifican un paciente con una mutación de novo truncante, es un chaval ya mayor de 21 años que había adquirido una deambulación autónoma precozmente, a los 2 años, pero tenía una disfunción cognitiva. Llegó a adquirir comunicación con frases sencillas, se vestía solo, explicitan en el artículo pues, que jugaba a videojuegos sencillos. Llama la atención también, y lo hacen notar, un temblor de extremidades y una ataxia de la marcha, y tiene un electro que no es normal, pero no tiene anomalías epileptiformes. Estos se atreven, un poco valiente, ¿no?, por tener uno de 50, a decir que el 2% de los pacientes con discapacidad intelectual no sindrómica pues puedan tener esto. Es un poco, si viene un estadístico aquí, se los come, Entonces, otra serie, es una serie en la que se investigan 29 pacientes con nuevamente epilepsias precoces de inicio de causa desconocida. Hay uno con una delección, 2 con una mutación de novo. Debutan con espasmos, buena respuesta al tratamiento, todos lamentablemente a pesar de la buena respuesta un retraso psicomotor grave. Y aquí apuntan ya, ¿no?, ya lo he hecho en el título, como muy característico un trastorno del movimiento que es un temblor generalizado. No describen demasiado, pero sí lo apuntan como característico. En esta serie son 52 pacientes, que los clasifican mayoritariamente como síndrome de Ohtahara, aunque hay 7 con lo que llamamos síndrome de Aicardi o encefalopatía mioclónica precoz, que es otra de las precoces neonatales, y 7 que no son clasificables. Y aquí todos, aquí ya veis que es una de cal y una de arena, aquí todos eran del grupo del síndrome de Ohtahara, y vuelven a presentar y a hablar de este temblor, que lo que sí hacen notar es que en ocasiones puede ser incluso difícil por lo aparatoso de separar de las crisis epilépticas. Y con frecuencia, de hecho, sigue, niño pequeño con mucha crisis epiléptica, mejora el control de crisis, aparece esto y cambiamos un poco un problema por otro. Esto ya os lo he ido diciendo, ¿no? 4... Es importante esto, sí. O sea, si os fijáis aquí en esta columna de la izquierda vemos los síndromes de Ohtahara secundarios a mutación en el gen de la sintaxina, mientras que en la columna de la derecha son aquellos niños con un fenotipo similar, pero que no tienen una mutación en el gen de sintaxina. Pues fijaros cómo lo más llamativo quizás es la buena evolución comparativamente de la epilepsia en el grupo de sintaxina respecto a los sintaxina negativos. 4 de 5 versus solo 3 de 28 libres de crisis con la evolución, electro sin anomalías epileptiformes en 3 de 5, mientras que en el otro grupo son solo 4 de 28, y esta anomalía que se dice que pueda ser característica de la sintaxina. Luego hay otro grupo que presentó 3 pacientes con un trastorno de movimiento que también sugieren que pueda ser característico, que son estas estereotipias cefálicas con el signo del 8 que llaman, que bueno, ellos pues dicen que pueda ser característico. No me atrevería, ¿no? Esto es una estereotipia un tanto inespecífica, más que característica, pero bueno, el papel lo aguanta todo. En relación con que el papel lo aguanta todo, también se ha descrito mutación en el gen de la sintaxina en síndrome de Dravet. Y esto está publicado en una revista muy importante, ¿no?, como es el Neurology. Aquí vienen a describirnos 3 pacientes con síndrome de Dravet que atribuyen a una mutación de nuevo en la sintaxina. La verdad es que no pueden entrar en demasiado detalle por un problema de espacio, pero te quedas un poco con la duda de si le llamaría síndrome de Dravet a lo que ellos describen como tal. En cualquier caso, que sepáis que se ha relacionado mutación en el gen de la sintaxina con el síndrome de Dravet, que es otro de los de la lista. Voy acabando. Esta es una serie que lo que pretende es enfatizar sobre todo son los resultados de la resonancia, y lo que observan es en un buen número de pacientes pues hallazgos que son menores, no es que sea muy llamativo, pero sí tienen un cuerpo calloso que es más bien pequeño, tiene una cierta hipoplasia de predominio frontal y en uno un retraso de la mielinización. Esto, la impresión es que depende del momento en el que se haga la resonancia, será más o menos llamativo. En la mayoría de las series la resonancia al inicio es normal y si la resonancia la repites más adelante o la haces en niños que son más mayores, pues puede ser más evidente
no la hipoplasia, quizá la atrofia, porque de ser hipoplásico ya se vería desde el principio, pero puede ser más llamativo con la edad. Y vienen a sugerir que con lo que se sabe hasta ahora, pues debemos considerar una mutación en el gen de la sintaxina en aquellos pacientes que tengan espasmos infantiles, que tengan estos hallazgos en la resonancia y especialmente si su epilepsia sigue un curso favorable. Penúltima serie, estas son 24 pacientes, ¿no? A partir de una serie de 284 que tienen una mutación en sintaxina. 22 de los 24 tienen un inicio muy precoz de la epilepsia y distinguen 3 grupos de pacientes, ¿no? El más numeroso, que sería el de aquellos que hacen un síndrome de Ohtahara en el periodo neonatal, que puede o no evolucionar a síndrome de West. Aquellos que hacen una epilepsia focal o multifocal, que ahí se queda, no evoluciona a síndrome de West. Y luego un tercer grupo, que sería en el que más pesa, lo que más pesa es el síndrome de West, habitualmente procediendo del grupo anterior, ¿eh? Hay solo uno que debuta directamente como síndrome de West. A lo mejor el mensaje es que con síndrome de West van a cursar muchos de los niños con sintaxina, pero que debuten directamente como tal parece infrecuente, al menos a día de hoy, ¿eh? Todos tienen un electroencefalograma normal, bien con salvasupresión, hipsarritmia, anomalías multifocales. Llamativamente tienen un crecimiento cefálico normal, cuando la microcefalia es un hallazgo muy frecuente en muchas de las encefalopatías epilépticas o no, pero de inicio muy precoz. Tienen todos un retraso global del desarrollo, aunque hay 7 que adquieren una deambulación autónoma y 4 llegan a tener un lenguaje verbal. Y tienen una reso normal al diagnóstico, aunque, esto que os decía, pues alguno tiene signos soft, ¿no?, de hipomielinización o de atrofia cerebral, ¿eh? Tienen muchos de ellos el trastorno de movimiento y, llamativamente, pues casi la mitad tiene un electronormal al año de vida. Y ya para acabar, y esta es la última serie, esta de hecho es una serie que lo que recoge son todos los casos publicados, en este caso a 2016, y añade a los publicados 45 pacientes nuevos, ¿eh? Estiman esta frecuencia de 1/90.000, que de unido. Por ejemplo, la del síndrome de Dravet, que es uno de los síndromes epilépticos de diagnóstico relativamente frecuente, pues está en 1/20.000, por ejemplo, se estima, ¿eh? Pone como hallazgos o los síntomas o signos nucleares pues la discapacidad intelectual y la epilepsia. En cuanto al fenotipo epiléptico asociado a mutaciones, pues por frecuencia destaca la encefalopatía epiléptica no clasificable, seguida por el síndrome de Ohtahara, este 21%, y el síndrome de West. Esto entra un poco en conflicto con lo que os he dicho, pero es lo que dicen, ¿eh? Cuando analizas cuántos hacen un West directamente, son muy pocos, ¿eh? Enumeran aquí los hallazgos clínicos característicos que ya os he venido un poco diciendo, pues epilepsia en el 95%, predominan los espasmos epilépticos y las crisis focales. El electro pues pueden tener anomalías muy variables, añadidas a la salvasupresión, la discapacidad intelectual que afecta a todos los pacientes y habitualmente es grave. A pesar de aquel estudio que os decía que no encuentran ningún paciente con mutación en sintaxina en una serie de TEA, mirado al revés, muchos de los niños con sintaxina van a tener manifestaciones encuadrables en el trastorno del espectro autista, tienen manifestaciones motoras con mucha frecuencia, el temblor, el signo este del 8 que os decía de la estereotipia, etcétera, y la reso, que yo me quedaría con la idea de que aporta poco y que habitualmente es más bien normal, ¿eh? Como os decía, todos tienen algún grado de discapacidad intelectual, aunque de los 45 que aportan, ¿no?, como pacientes no descritos previamente, pues la mitad llegan a conseguir una deambulación autónoma, 7 de los 45 consiguen un lenguaje verbal que permite la comunicación y 25, en este caso de toda la serie, 25 de 147 tienen un TEA, trastorno motor, y aquí apuntan algo que es muy importante, ¿no? De hecho, si nos miramos el título, en el título ya lo dan a entrever, ¿eh? En el título no ponen una encefalopatía epiléptica de inicio precoz, el título ponen trastorno del neurodesarrollo con epilepsia o incluyendo epilepsia, y da a entender que a lo mejor esto que hemos estado llamando encefalopatía epiléptica y hemos estado presuponiendo que se debe sobre todo al efecto de las crisis, pudiera no ser tanto así. Argumentos, pues la mayoría tienen un trastorno del desarrollo psicomotor que precede a las crisis, cuando lo podemos valorar. Si las crisis debutan muy precozmente va a ser muy difícil. La regresión que puedes ver en el síndrome de West característico es poco frecuente, y la regresión sería uno de los argumentos para pensar que la epilepsia per se
está condicionando el desarrollo o el funcionamiento cerebral y que hay poca relación con la edad de inicio o la frecuencia de las crisis. Ellos lo dejan ir, pero realmente, trasladado a la práctica, estarías de acuerdo, así como he dicho que con otras cosas no, con esto sí. Encuentran muchas, esto es muy heterogéneo, ¿no? casi mutación por paciente, y lo que encuentran es una poca correlación entre el tipo de mutación y la gravedad del fenotipo, el pronóstico cognitivo de crisis, de la edad de inicio o la remisión de la epilepsia. Es decir, hay mala correlación genotipo-fenotipo, lo cual dificulta un poco hablar del pronóstico, no lo dificulta o imposibilita, al menos matizar el pronóstico de lo que ya os he venido explicando. En cuanto al tratamiento, y aquí lamentablemente seré breve, hay muy poco, está como de la práctica clínica hay un case report, ¿no? Que esto está en lo más bajo del escalafón jerárquico en cuanto a medicina basada en la evidencia, que es explicar lo que te pasó con un paciente, ¿no? Esto está sujeto a azar, a ganas de publicar, lo que sea. Entonces, aquí lo que hacen es describir a un paciente que no responde a piridoxina, fenobarbital y fenitoína y sí hablan de una respuesta inmediata al levetiracetam, al Keppra famoso. La respuesta la describen como dramática, inmediata y que además se mantiene. Claro, esto en el contexto de una enfermedad cuya epilepsia pues, con relativa frecuencia ya hace este cambio, pues sería un poco el primer argumento en contra. Y luego, pues sí que hablan de que pudiera, por actuar sobre la vesícula o en otra proteína, que no tiene nada que ver con la sintaxina, pues que sí pudiera tener un efecto compensador sobre la neurotransmisión alterada por la mutación. Bueno, si no nevero, ventrovato. Aquí os presento un estudio ya en el modelo animal, el modelo de ratón con una mutación en sintaxina es un modelo que tiene pues, un trastorno de conducta con agresividad y alteraciones cognitivas en las test que le pasan. No sé si es muy buen modelo en la medida en la que la epilepsia es muy poco protagonista, pero bueno, lo que vienen a hacer en este estudio son un par de observaciones. Una, que el efecto sobre la transmisión excitatoria, ¿no? por la mutación, pues va a determinar manifestaciones diferentes en función del grupo de neuronas y quizá lo más relevante es que esta disfunción que se atribuye a la menor transmisión excitadora pues se puede compensar dando un fármaco por vía sistémica que aumente esta transmisión excitadora con un agonista del receptor de AMPA, que es un receptor de glutamato. Esto es un poco contra natura porque dar excitadores en esta situación, pero bueno, es la observación que hacen y abren la puerta a contemplar al menos fármacos que tengan este mecanismo de acción en el tratamiento de esta enfermedad. Y ya por último, y este es el último estudio que os presento, este es un estudio teórico, ¿no? donde estos autores que han hecho mucha investigación en la genética de la encefalopatía asociada a sintaxina, pues bueno, hacen notar aquí que la pérdida de función parece ser el mecanismo implicado en la patogenia de la enfermedad. Hacen notar también que el tratamiento hoy pues se limita al control de crisis y al mucho trabajo que hacéis no médico. Pero claro, si nos estamos cuestionando que esto sea realmente una encefalopatía epiléptica y que el pronóstico no dependa demasiado de las crisis, pues quizá lo que debemos hacer es buscar tratamientos que vayan, ¿no? que sean más bonificadores de la enfermedad. Hasta ahora son tratamientos que parece que son sintomáticos. Entonces, en busca de esta terapia, ¿no? individualizada, pues proponen, y es teórico, pues 3 abordajes. Uno sería el que comentaba, de hecho lo ha comentado todo mi jefe, por algo es mi jefe, ¿no? Que sería el screening de fármacos que actúen pues sobre el mecanismo directamente, ¿no? Los fármacos que tenemos ahora, pues como pasa por ejemplo en el canal de potasio, ¿no? En la encefalopatía asociada a mutación en KCNQ2, pues el canal no funciona bien y la retigabina pues sería un fármaco que pretendería hacer que funcione mejor. Bueno, pues aquí se trataría de encontrar una molécula que hiciera funcionar bien la fusión de la vesícula y la exocitosis del neurotransmisor. Teóricamente es muy bonito, no hay fármacos a día de hoy que tengan este mecanismo de acción. Enumera, de hecho, cita un estudio también teórico de otro grupo
que esto no sé si se ha hablado ya, a lo mejor esto no se ha hablado, no. Que lo que enumera como modelo teórico, como vía de abordaje terapéutico, que sería con inhibidores de la interacción proteína-proteína. Vale, y aquí es cuando tendré un problema para intentar explicar esto. A ver, imaginaros que la línea roja es la membrana presináptica, ¿vale? Y que esto que vemos aquí, ¿no? Estas bolitas de color azul, las de color azul son los monómeros de sintaxina y las de color verde son las de SNAP25, que juntas forman los complejos SNER, que cuando están juntos así no son activos, no permiten la fusión de la vesícula con la membrana y que se libere el neurotransmisor. Entonces, ¿qué hace la sintaxina? Binding protein 1 en condiciones normales. Pues bueno, de un lado permite que se separen estos complejos de sintaxina 1A y que una vez se juntan con la sintaxina binding protein 1, pues eso inicia el proceso de fusión de la vesícula y la liberación del neurotransmisor. Y este sería quizás el paso limitante de todo el proceso de formación de la vesícula y liberación del neurotransmisor. En una situación de mutación en sintaxina y una haploinsuficiencia, pues por un lado la sintaxina binding protein 1, que es deficitaria, no va a permitir que se separen estos complejos SNER que no son útiles para entendernos, y además pues no se va a poder unir o no en la cantidad necesaria con la sintaxina 1A, ¿vale? Entonces, si lo que hacemos es dar estos estos inhibidores de la interacción proteína-proteína, no estamos aumentando el pool de sintaxina binding protein 1, pero sí estamos aumentando la probabilidad de que esta poca que hay se una con el monómero de sintaxina 1A, que al haber dado la PPI el inhibidor pues está más disponible. ¿Más o menos? El que viene a hablar de sinapsis luego, como haya oído esto, ¿sí? ¿Está más o menos claro? Sí. Vale. Entonces, y por último, y aquí no entro, pues claro, queda lo que todos estamos esperando, que es la terapia génica. Tengo este gen que no funciona, pues pongo un gen que funcione, ¿eh? Esto, hasta donde yo sé, no hay ningún grupo en el mundo que esté haciendo nada. Se está haciendo en otras enfermedades neurológicas, ¿eh? O sea que esperemos que todo llegue, ¿eh? Para acabar, y esta sí es la última diapo, recordar con lo que os he dicho que las mutaciones en sintaxina pues son una causa muy importante de encefalopatía epiléptica de inicio precoz. No sé si debemos seguir manteniendo lo de encefalopatía epiléptica, pero bueno, sería una causa muy importante de epilepsia asociada a discapacidad intelectual de inicio precoz. Su fenotipo, a pesar de que inicialmente se relacionó muy selectivamente con el síndrome de Ohtahara, es muy variable, aunque coinciden en casi todos los pacientes la discapacidad intelectual y diversas formas de epilepsia. Característicamente las crisis debutarán precozmente, aunque no es exclusivo, y pueden o no asociarse a supresión. Es muy frecuente la evolución al síndrome de West, aunque el debut como tal no lo sea tanto. Es llamativa respecto a otras epilepsias de inicio precoz la mejoría de la epilepsia con la edad, ¿eh? Es llamativa también, no es específico, pero es llamativo lo frecuente del trastorno de movimiento. Hay poca correlación entre el genotipo y el fenotipo. Ya discutía pues esto que os decía, ¿no? Si tenemos que seguirlo llamando encefalopatía epiléptica o no. Y a día de hoy, de momento, no hay un tratamiento eficaz, ¿eh? Y esto es todo lo que os quería explicar. Muchas gracias, doctor. ¿Alguno tiene alguna pregunta para hacer al doctor? Por ahora no. Vale, ¿continúas? Bueno, nos tenemos, Miquel, entonces que conformar con el arsenal terapéutico que hay, ¿no? En cuanto a tratamiento de crisis, que hacer prueba-error y a ver qué funciona. Y en cuanto al resto de la sintomatología menos de la que no se habla casi nunca, es decir, hipotonía, temblores, que van asociadas con bastante frecuencia en estos niños que no se tocan, ¿qué observación habéis tenido vosotros y si dais algún tratamiento? A ver, no lo he tocado no por poco importante, sino por lo inespecífico, ¿no?
He intentado enfatizar lo que caracteriza la enfermedad. Esto obviamente es muy importante y esto no, tratamiento específico, más allá del fisioterápico rehabilitador, no me consta que lo haya. Ya. O sea, lamentablemente en neurología seguimos tratando mucho síntoma y poca enfermedad. Esto es lo que queremos que cambie. Y es un poco la situación a día de hoy, ¿no? Tratamos crisis epilépticas, que son una manifestación de esta enfermedad. Tratamos pues, de haber un trastorno de movimiento tributario de tratamiento, lo tratamos igual en el caso de alguien que tiene una mutación en sintaxina que si la tiene en KCNQ2. No. Es el problema, que no estamos haciendo tratamientos etiológicos, que es un poco lo que pues, las hipótesis estas, ¿no? De futuro, de cuál ha de ser el futuro, pues en el defecto de la terapia génica, de no tener todavía terapia génica, pues lo otro, que sea más individualizado, más mecanicista, si quieres, ¿no? Más... Y otra pregunta sobre el PPI. Me ha parecido entender en el gráfico, en la diapositiva, que en parte esta herramienta lo que hace es compensar un posible efecto dominante negativo, ¿no? No. Cuando permite que se sume la proteína, la STKBP1 a la A1A, parece que... Es teórico, esto es una hipótesis de un grupo. Pero en el es precisamente por precisamente porque no, porque lo que hay es poca sintaxina. Pongo el dibujo otra vez, a ver. Pero es teórico, yo no sé si es verdad esto. Seguro que hay gente más capacitada que yo y más autorizada para decirlo, pero... O sea, en situación normal, las bolas rojas son la proteína, syntaxin binding protein, la proteína codificada por el gen que nos ocupa, y tiene dos funciones. La función última, que es poner en marcha el proceso de fusión, ¿no? Y es uniéndose a la sintaxina 1A, pero solo lo va a poder hacer al monómero de sintaxina 1A, es decir, a la sintaxina 1A suelta, no a las pelotas de sintaxina 1A que puedes ver aquí, o la sintaxina 1A asociada a SNAP25. Entonces, otra de las funciones que tiene es, antes que esta, permitir la disociación de los tetrámeros estos que veis aquí, de las pelotas. Hay una compensación parcial del problema. ¿Dónde? En la tercera línea. Ya Sí, es parcial, claro. No, tú no estás aumentando el pool de sintaxina binding protein 1, pero lo que estás haciendo es que la poca que hay tenga más eficaz. Esto es. Pero no que esto tenga un efecto negativo sobre el alelo que sí funciona. No. Pero me parece que la segunda línea sí que lo... Bueno, la segunda línea es la situación patológica y la tercera línea es la situación en la que pudiéramos administrar un inhibidor de la interacción proteína-proteína que permitiera que, habiendo poca sintaxina binding protein 1, sí hayan bolitas sueltas de sintaxina 1A que se puedan interaccionar con la sintaxina binding protein 1 y poner en marcha, porque esto es lo que pone en marcha, según esta teoría, el proceso de la fusión de la vesícula con la membrana y la liberación del neurotransmisor. No sé si es cierta esta teoría, o no. Yo número aquí lo... Primero tú. Vale. Disculpe, respecto otra vez al tratamiento de la sintomatología, esta mañana se habló de la levodopa para los temblores. ¿Los betabloqueantes se han llegado a usar o no? Yo no. Pero, claro, la pregunta es si el beta-bloqueante es un tratamiento específico del para el temblor asociado de la sintaxina o es lo que me tomaría yo para que no me tiemble la mano. No, en el caso de los niños con este problema. No si se ha llegado a usar. El beta-bloqueante es un tratamiento, ¿sí? O uno de tantos tratamientos que se pueden emplear para el tratamiento del temblor. Del temblor, por eso es. Y para estos niños que tienen este temblor. Aquí, no lo sé. Yo no lo he usado. Yo leí un caso en Estados Unidos, efectivamente, habrá más casos quizás, pero efectivamente utilizaban beta-bloqueantes para lo que dice, en concreto el bisoprolol. Sí. Sin embargo, el bisoprolol se ha prescrito también aquí, no solamente para temblores, sino también para problemas respiratorios. Fíjate, o sea que algo hace. La madre esta norteamericana estaba contenta con el bisoprolol. Vale. Decía que le había funcionado, por una apreciación individual, vete a saber tú. Es que no está publicado, como bien dice, no está... Vale, yo una pregunta vamos, como farmacéutica, digo, a ver si... Sí. No, hacer probablemente hará, y si le damos primidona también. La cosa es si esto es un efecto específico de la enfermedad o es un efecto inespecífico
como lamentablemente es el caso con los antiepilépticos. Cuando damos Depaquine, pues damos Depaquine porque pretendemos restablecer una situación de desequilibrio, ¿no?, teórico entre excitación e inhibición, pero no porque el Depaquine tenga un efecto sobre la vesícula, no. ¿No? Y con esto pues probablemente pasará lo mismo. Otra pregunta. Por ejemplo, cuando tenemos diabetes, damos insulina. ¿Algo parecido no se podría pensar en esto? Sí, sí. Es de las... Sí. Claro. Sí, sí. Sería una buena solución, ¿no? Sería de los tres abordajes teóricos que os comentaba el primero, ¿no? Buscar algo que restituya la función que está alterada por el déficit, ¿no?, que determina la mutación. Sí, sí. No, pero como modelo teórico, restituir lo deficitario, sí. Hola. Y esto es, y en una ventana que no sabemos cuál es decir, lo que no sabemos es durante qué tiempo estamos a tiempo de restituyéndolo, que esto tenga el efecto que queremos, ¿eh? Sí, quieres decir que si ese tratamiento hipotético se da al principio, en los primeros compases de vida del niño, pues seguramente podría ser siendo eficaz, mientras que si es un niño ya mayor o un muchacho, seguramente no. El eufemismo médico es la ventana terapéutica, ¿no? No, se entiende. Perdón, una pregunta muy corta y muy difícil. ¿Esperanza de vida? No tengo, o sea, lo que no creo, a ver, ¿cómo lo contesto? No es tan corta, no, está llena de matices, es decir, ¿por qué yo te tuteo, ¿por qué me lo preguntas esto? ¿Porque te has leído la esperanza de vida del síndrome de Ohtahara, por ejemplo? ¿O por...? No, porque no tengo conocimiento, mi hijo tiene 16 años, yo voy viendo su evolución y espero que la evolución sea buena y larga porque se conserva, no ha tenido regresiones importantes dentro de que está muy afectado, pero no tengo referencias, no hay referente. Entonces, claro, alguien con un conocimiento más amplio y con más experiencia, espero que me dé alguna respuesta un poco orientativa, porque eso nos preocupa a todos. Sí, no te lo sé contestar. ¿Y qué porcentaje de mortalidad hay durante el crecimiento? No, esto es lo que no te sé contestar. Es decir, no tengo conocimiento de estudios rigurosos que te hablen de la mortalidad. Por ejemplo, volviendo a estudios más rigurosos, en el Dravet esto está relativamente estudiado, y son números que te los crees de aquella manera, pero está bien. Se ha intentado estudiar, no me consta que se haya hecho lo mismo con la sintaxina, donde además el problema no se explicará por la sintaxina, se explicará por la sintaxina, por el impacto que tenga sobre la mecánica deglutoria, sobre si hay o no patología respiratoria asociada, escoliosis, toda una serie de cosas que... ¿La muerte súbita es muy normal? Claro, la muerte súbita, no me consta que se haya estudiado la incidencia de muerte súbita en sintaxina como si se ha descrito como característica en otras encefalopatías epilépticas de inicio precoz. O sea, hay algunas encefalopatías epilépticas de inicio precoz que, sin saber cuál es el riesgo de SUDEP, ¿no?, de la muerte súbita asociada a la epilepsia, pues sí que bueno, te meten un poco el miedo en el cuerpo, ¿no? Si tú tienes una mutación en el 8A, en la subunidad 8A del canal de sodio, por ejemplo, o en el mismo canal de sodio, el 1A, pues está incrementado el riesgo de muerte súbita. Si lo está o no en la sintaxina, no lo sé, Corremos el riesgo de, si damos estadísticas, que nos pase lo que os decía con el trastorno de aprendizaje, ¿no? Si tú encuentras a una persona que tiene este problema y tu cohorte son 50, lo que no se puede hacer es partir de la base de que el riesgo es del 2%. Esto tiene, lo que los estadísticos dicen, un intervalo de confianza y puede ser de 0 a... No te puedo contestar, ¿ves? No ha sido tan corto y encima no te puedo contestar. Sí, Víctor. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Miguel. Es realmente un placer escucharlo. Tengo algunas reflexiones y preguntas. Por un lado, estereotipia en 8. Es interesante porque
yo tuve un paciente hace muchos años que no tenía epilepsia, que no tenía retardo, que no tenía autismo y tenía estereotipia en 8. Lo tengo filmado y no, bueno, como típico de esto se los quería mostrar porque era la típica estereotipia en 8 o en infinito, Sí. y en algún momento se hablaba que el 50% de esos niños tenían hipoplasia del cerebelo, de uno de los hemisferios cerebelosos. Este paciente mío no tenía hipoplasia del cerebelo. Yo le di tanta tranquilidad que nunca más lo vi, así que no sé qué pasó, pero en realidad tenía una estereotipia en 8 Y tú sin ni también, clínica. Alfons, ¿no? Vos también tuviste. Bueno, así que somos dos. Pero entonces quiere decir que en realidad la estereotipia en 8 es interesante como descripción, pero como tú decías. ¿Saben lo que es esto? Porque por ahí la gente no entiende lo que La estereotipia en 8, ¿saben lo que es? Sí, la cabeza en infinito moviendo en infinito, sí, ¿sabes? Bueno, eso es una cosa que quería comentarte, que como tú dijiste, parecía inespecífico, realmente parece inespecífico. Después, una cosa que tenía anotada aquí era respecto de los tratamientos antiepilépticos, y se plantearon muchos, y estoy hablando de los paliativos, no ya estoy hablando de los de investigación. ¿Qué piensan de la dieta cetogénica? Porque yo creo que es una muy buena alternativa, sin mucha expectativa, sabiéndolo originalmente, sabiendo, digamos, para esta entidad, pero sabiendo, por ejemplo, la buena evolución que tiene en Dravet, etcétera, ¿no es cierto? Y que a veces la ponemos nosotros también en Otajara. ¿Qué opinan ustedes de la dieta cetogénica? Porque la experiencia nuestra es buena. Yo en pacientes con mutación en sintaxina no tengo experiencia. ¿Probaron? ¿No la probaron? Sí. ¿Cómo? Bueno, a ver. Sí. a ver. Pilar, ¿no? Emma la probó, ¿no? Y luego también Guille. Pues cuéntalo, Pilar. Sí, nosotros la probamos, estuvo con la dieta durante 4 meses. El primer mes funcionó, pero como todo con Emma hizo luna de miel. Funcionó durante un tiempo y dejó de funcionar. Curiosamente sí que pasó una cosa, y es que después de dejar la dieta estuvo 2 meses libre de crisis, cosa que hacía muchos años que no pasaba. La dejó porque dejó de comer 4 veces en un mes. Y porque ya estaba teniendo crisis otra vez. Después, cuando dejó la dieta. Durante la dieta, el primer mes fue muy bueno, el segundo regular, el tercero volvió a ser igual que los demás meses, con el mismo número de crisis, y el cuarto era el mismo número de crisis y dejó de comer 4 veces. Es muy dura. Es Es que te voy a poner el micrófono para que Pero el concepto de la dieta creo que es una alternativa, y si uno ya probó tanto, y además con equipos como los de ustedes, que son gente de experiencia, y con nutricionistas, yo creo que es una alternativa frente al vendaval de crisis. Cuando la crisis empieza a bajar es otra historia, pero opinión personal. No sé la otra familia qué experiencia tuvo. Voy allá, ¿eh? Voy. Patricia, ¿no? Sí. Yo. Hola. Nosotros con Guille nos lo propusieron también porque las crisis no cesaban. Estuvo 6 meses. Como no comía por boca, porque eso está asqueroso, fue por sonda nasogástrica, pero las crisis no cesaron. En julio, después de pensarlo mucho, se la quitaron y desde julio hasta aquí estamos sin crisis. Después, cuando ya la dejan es cuando... Cuando funciona. Sí. Está bueno, eufórico, está súper contento, está súper animado, está en una de sus pocas buenas etapas. Está muy bien. Si os parece, como a lo mejor este tema puede suscitar más debate, lo posponemos para la mesa redonda, que también estará Elisenda y Alfons, y podrán intervenir ya más, hacer un debate, que era lo que se esperaba para la mesa.
Yo creo que lo de la mortalidad es un elemento difícil de responder, no solamente por la escasa estadística, sino por la gran variabilidad. Si yo pienso que algunos tienen Ohtahara, que otros tienen Dravet, que otros tienen síndrome de West, que entonces esa variabilidad es clínica en general, entonces es muy difícil. Si nosotros hubiéramos agarrado el síndrome de Ohtahara hace 20 años atrás, que sabíamos de la hiperglicinemia no cetósica y que sabíamos que un 50% se morían en el periodo neonatal, estaríamos diciendo una cosa. Ahora estamos hablando ya ni siquiera de Ohtahara, estamos hablando de cefalea, o estamos hablando de Ohtahara y sintaxina entre tantos genes, y estamos hablando de que la sintaxina tiene tanta variabilidad de expresión, y esta variabilidad de expresión es tan amplia que va a ser muy difícil encontrar en tan pocos casos todavía el índice de mortalidad. Ahora bien, o la edad de la mortalidad. A lo mejor con el tiempo, de acuerdo a esta variabilidad de expresión, pero es tan variable porque si uno se hubiera agarrado hace años del Ohtahara y de las epilepsias diría, es gravísimo, y en definitiva le estamos diciendo que mejoran, con la sintaxina, mejoran las crisis en un 40% de los casos en lugar de empeorar, por ejemplo, aunque no mejore lo cognitivo. O sea que es muy difícil y es tan variable que es muy difícil definirlo, me parece a mí, en este momento, ¿no? Por ahí cuando estén más catalogadas las evoluciones puede ser. Nada más. Gracias por el tiempo. No, muchas gracias.